Bienvenidos a este episodio de Caos, el orden que no entendemos, en el que vamos a estar hablando con una gran invitada, Analía D'Amore, que es la astróloga que me metió en este mundo de justamente la astrología. Y vamos a hablar en esta ocasión de una película llamada Waking Life, que fue rodada en el año 2001 y dirigida por Richard Linklater, director tal vez de otras películas como Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes del Anochecer y Boyhood, tal vez las conocen. Y esta película tiene un contenido filosófico súper interesante. Yo la vi 2 veces. Eh, la primera vez que la vi no sabía prácticamente nada de astrología. La segunda vez que la vi sí sabía más de astrología. Y justamente me llamó mucho la atención cómo se expresan energías de planetas transpersonales. Y básicamente de lo que vamos a hablar hoy con Ana, que la tiene súper clara en estos temas, eh, es vamos a hacer un panorama muy general de cómo se manifiestan, o mejor dicho, qué son las polaridades en planetas transpersonales. Vamos a hacer algo, como decía, general. Y vamos a hablar de algunas escenas particularmente donde se ve con cierta claridad cómo se expresa, cómo se manifiesta esto. Así que bueno, Ana, bienvenida. Buenas, Te ¿cómo cedo, va? te cedo el control, la ¿Cómo va, Eliezer? presentación. Muy bien, Bueno, mucho gusto. Es un placer tenerte acá en este gracias nuevo. por invitarme a tu podcast. Y muchas gracias a vos por querer participar. De hecho, es el primer episodio que estoy haciendo diferente a los A lo que tránsitos venía. y cuestiones más actuales de la astrología. Vamos a hacer un enfoque astrológico justamente en esta película. Así Eh, es, Así que así es. bueno, ahí te cedo la palabra Bueno, para... primero, nada, me voló la cabeza, creo que es una película que, que tenés que tener, digo, un buen Júpiter dentro de tu carta o ser una persona que te agrade o te interese todo lo que tiene que ver con la búsqueda de sentido, ¿no? Más allá de eso, sí es real, obviamente, que se manifiesta dentro de los pasajes, las escenas de la película, distintas polaridades. La más evidente de todas es la polaridad neptuniana. O sea, las otras también están, ¿eh? Pero la Ujú, polaridad neptuniana está muy presente. Para exactamente. aquellas Entonces, personas, sí, sí, perdón. Continúa. no, que, que bueno, que lo importante es que estos planetas, lo que son las polaridades transpersonales, cuando están muy presentes dentro de la vida de una persona, digamos, tienden a manifestarse con determinada distorsión. ¿Sí? O sea, justamente son demasiado protagónicos en la vida. Entonces, eh, pueden generar algunos inconvenientes hasta que la persona va oscilando entre esas polaridades, va entendiendo un poco más de qué va. Por ahí no sabe nada de astrología, pero ya sabe que esos ciclos los va repitiendo a lo largo, o sea, de su historia, y dice, en algún momento se tiene que replantear, ¿no? Esto me pasó ya, ¿cómo puede ser que un día esté de este lado, el otro día esté del otro, ¿no? Esas cosas. Exactamente. Porque aparte hay una cuestión que tiene que ver con ciertas repeticiones hasta que empezamos a trascender el aprendizaje que nos impone cada una de estas manifestaciones, de estas energías, eh, bueno, transpersonales. Son O sea, como, difíciles, son claro, que difíciles. son difíciles y como planetas transpersonales también nos llevan a transformar, a un proceso de transformación de nuestra personalidad. Más allá de que podemos hablar de un inconsciente colectivo y eso lo vamos a abordar eh, también en el transcurso de este episodio. Bueno, hay una cuestión acá de cómo la presencia de estos planetas y los aspectos que tengan con nuestra carta natal en determinados o en diferentes momentos de nuestra vida nos llevan a un proceso de evolutivo. Y el proceso evolutivo lo podemos entender esencialmente como un proceso de cambio que es inevitable afrontar y atravesar. Eh, Así que voy a hablar un poquito, así muy genéricamente, justamente de cuáles son las polaridades, o mejor dicho, qué entendemos por polaridad.
Eh, una polaridad es como dentro de lo que es una energía disponible, esa energía se puede manifestar de una manera o de una manera completamente opuesta a la primera. Eso es cuando los polos están muy fuertes y muy activos. En general, bueno, no sé si en general, pero existe la posibilidad de equilibrar algunas de estas polaridades de maneras diversas, pero sobre todo siempre teniendo conciencia de cuándo se está expresando una u otra, o digo, energía de cada uno de estos polos. Y también lo importante es saber que, como decía Ana recién, estas polaridades son oscilantes. No es que vamos a controlar plenamente cómo se manifiesta, o mejor dicho, cuál es nuestra tendencia a manifestar un polo de una energía, sino que es una cuestión de entender que vamos a estar oscilando entre la manifestación de un polo y la manifestación del otro. Y justamente de lo que vamos a hablar son de las polaridades o de las energías que implican Urano, Neptuno y Plutón, donde tenemos a Urano, que puede ser por un lado muy desapegado, con una visión de futuro, innovador, creativo, que requiere o necesita mucha libertad, y la expresión opuesta, la polaridad opuesta, tiende a la rigidez, a la estructura, es más, como mucho más saturnino, o un exceso de solaridad también. Por el lado de Neptuno, hay una cuestión, Neptuno siempre es más complicado de definir. Es difícil Sí, si definir el explicás infinito. bien, si explicás bien Neptuno, deja de ser Neptuno. Exactamente, no se puede explicar lo inexplicable, y eso es gran parte de lo que vamos a abordar justamente en diversas, o mejor dicho, en lo que se expresan diversas escenas de la película. Entonces, Digamos que podrías decir el místico, el misticismo versus la lógica, la racionalidad. En el totalmente. uraniano tenemos la libertad versus la permanencia y la estructura, o la creatividad versus la rigidez. Y en lo que es el plutoniano tenemos lo que es la potencia versus la impotencia, o la Totalmente. omnipotencia versus la impotencia. Exactamente. Entonces, perdón, Creo que eso es como muy, muy general. muy general. Claro, abordar esto en profundidad requeriría o implicaría muchos episodios. Sí. Es Y esto verdad, ya es nos va a verdad. llevar mucho tiempo, seguro. Es mucho tiempo, pero en la película se ven claramente, principalmente se ve la neptuniana, ¿no? Para las personas que no saben que representa Neptuno, Neptuno es el planeta, vamos a llamarlo como planeta, no vamos a hablar de arquetipos, vamos a hablar de planeta, Ujú. que disuelve lo que serían las barreras de separatividad, y esto nos permite conectar con otros niveles de energía, ¿no? O sea, nos permite resonar con el todo, o sea, al disolver justamente esta membrana que nosotros tenemos como del ego, que nos hace ser como seres separados. Nosotros tenemos una membrana porque el ego necesita una separatividad, ¿no? Ujú. Sí. Lo que hace Neptuno es disolverla. Al hacerla porosa, esto permeabiliza y deja ingresar una información que no es la información que podemos captar con los 5 sentidos habituales. Esto es lo que hace Neptuno, ¿no? Por eso las Exactamente. personas neptunianas, o las personas neptunianas directas, podríamos decirlo así, son las personas que son las místicas, las mediúnicas, las que están muy conectadas con el tema del onírico, de los sueños. De hecho, es muy fácil por ahí poder ya de entrada ver una persona neptuniana, porque es lo que hablábamos hoy, Elio, que yo te comentaba, que las personas neptunianas tienen un halo en la mirada que es como Sí, de tal cual. nostalgia plena, Sí, sí, y sí. la laxitud del cuerpo, justamente porque tienen sueño, o sea, Ujú. están cansados, es como que tienen una laxitud, no es como el plutoniano, que de repente son rígidos, están como, viste, las personas plutonianas son estas que oscilan entre potencia e E impotencia, impotencia, sí. y tienen
un físico que son como mucho más fibrosos, ¿viste? El neptuniano es lax, tiene laxitud, tiene una mirada muy, muy nostálgica, eh, se le puede ver yo le digo, hay una canción de Billie Eilish, Ojos de Océano, creo que se llama, porque tienen, de verdad, Con ese nombre. tienen sí, Ojos de Océano, tienen una forma de ver, de mirarte, que te das cuenta enseguida, aparte es que, viste, lagrimal, es como lloroso. Claro, ya Eh, se percibe es cuando en el ya, aspecto físico, en el cuerpo. ya tenés un entrenamiento, por ahí vas dándote cuenta, sin por ahí, no tenés la carta de la persona, pero te dice, no sé, soy del año tanto, y pasé talas experiencias a los que tenemos como una noción de la astrología, decimos, este tiene clavado a Neptuno sobre el ascendente, o, ¿entendés? O lo tiene en cuadratura al sol, porque esto es lo que tiene interesante la astrología, una vez que uno ya conoce los ciclos por ahí, qué sé yo, no sé, hoy está transitando Neptuno en Piscis. Entonces ya sabemos que los nativos de Géminis, los nativos de Virgo, los nativos de Sagitario, del segundo decanato, van a tener contactos con Neptuno en Piscis. Entonces se viene una generación muy fuerte a nivel neptunianos eh, Ujú. a futuro, ¿no? Porque sabemos que la conexión va a estar dentro de los signos mutables. Exactamente, tal cual. Entonces, bueno, Bueno, justamente hablando de Neptuno y con esta carga que tiene, con esta introducción, como para intentar entender algo que es muy difícil de entender, porque es muy difícil de sí, explicar. Bueno, la película arranca con una escena que es 100% neptuniana. ¿Por qué? Porque, bueno, como quedará claro, les recomiendo que la vean la película, primero que nada, para ir entendiendo más o menos de qué viene toda esta tertulia, toda esta charla que estamos teniendo con Ana. Pero la película empieza con una escena, antes que nada, es una película que fue filmada con actores reales, pero fue no me sale la palabra ahora, transmitida, digitalizada, sí, fue proyectada en un formato como digitalizado, ¿no? Como un formato caricaturizado. Eso ya nos da un aspecto o una imagen que es onírica, que es una cuestión como difusa. Cuando vean algo de esto, se van a dar cuenta enseguida de a qué estoy haciendo referencia, porque los movimientos no son tan marcados, tan limitados como si fueran una actuación normal, sino que hay un vaivén en los movimientos, hay un uso de los colores, hay un uso de la imagen, de la parte visual, que ya nos empieza a sumergir en algo que escapa a nuestra primer sensación o nuestra primera intención de entender. Y acá es donde viene lo interesante. Esta intención de entender lo inentendible, o bueno, este juego que se este hace, juego. es justamente uno de los puntos importantes. Entonces, como les decía, tenemos esta expresión, esta proyección digitalizada de estos dibujos que se van moviendo. Empieza con una escena entre dos niños jugando. Están jugando, no me acuerdo el nombre del papelito. ¿Viste? Ay, no sé, pero sí, es con lo que jugamos para decir, no sé, elegí un número, Elegí el número contábamos, 1, 2, 3, abríamos, 4 o claro, colores, sí. o colores, hecho como, sí, es como un triangulito de papel, pero no me sale la Exacto. palabra ahora. Bueno, no importa, Se me estoy pasando una atención de Neptuno. cuestión que la nena le muestra, están jugando con el otro niño, el niño elige un color, no importa, y la palabra que sale del otro lado, porque cuando uno elegía número y color, se daba vuelta al papelito y salía una frase, ¿no? Salía algo. Y lo que decía acá es el, el sueño es destino. Ya eso, como en los primeros 30 segundos o un minuto de película, ya te está marcando la pauta de por dónde va este Sí, asunto. Eh,
Y de hecho, ya la escena siguiente, el nene se queda agarrado de la manija de la puerta de un coche y empieza a flotar. Todo esto es una manifestación, por cómo lo vi yo, y creo que Ana coincide en esta visión, es una expresión de lo neptuniano. Es decir, si el sueño es destino, y el sueño es aquello que nosotros reconocemos como ilusorio, como fantasioso, como algo que no es aparentemente real, y que aparentemente. el niño pueda flotar, ok, ya nos da una pauta. Justamente acá es donde se empieza a expresar con claridad esto de lo onírico, porque es difícil, en el transcurso de la película se ve con más, bueno, se ve con más claridad después de la segunda vez que la viste, en realidad, porque es difícil determinar el límite entre lo real y lo soñado. Es tan difícil determinar eh, si hay vida o no hay vida en esa Sí, película. Vamos a exacto. dejarla ahí. Eh, Que tenemos como nuestras diferencias. Yo tuve que verla de nuevo y decir, ah, claro, es verdad. claro, Porque no, claro, pero más allá de la diferencia es para no hacer un spoiler. En realidad claro, no sería tan spoiler, porque lo jugoso de la película es toda la película. sí, obvio, Toda la obvio. película. Así que bueno, ¿qué te parece si arrancamos por, no sé, alguna de las escenas que estuvimos La primera, conversando? ya de por sí, primero, una de las explicaciones que también es importante dar es que siempre cuando nosotros estamos manifestando un polo de lo neptuniano, aparece por destino el otro polo. Es decir, nosotros siendo, por ejemplo, neptunianos directos, esto quiere decir que le damos mucha importancia, que vivimos toda esta hipersensibilidad, que desarrollamos mucho la parte mediúnica o onírica y romántica también, si se le puede decir así, de lo Ujú, neptuniano, directo, estamos como muy metidos en temas por ahí espirituales, siempre aparece el otro polo, que es el polo más inverso, que es como el querer explicar todo con las palabras, el racional. Entonces, siempre uno viene de la mano del otro, ¿no? Es como que ese polo siempre, un polo atrae al otro. Eh, y es interesante ver ya en la primera escena, si bien no es dentro de la polaridad, cómo te muestran el eje Virgo-Piscis, ¿no? Ya la segunda escena después que sale volando, ujú. aparece muy claro el eje Virgo-Piscis, ¿no? Que nosotros cuando hablamos de ejes también damos a entender de que un eje no puede existir con el otro, ¿no? O sea, el orden o el desorden o el caos pisciano, para los que no saben, Piscis está regido por Neptuno y Virgo Ujú. está regido por Mercurio. Eh, Justamente que en ese desorden, en ese caos, hay un orden aparente, como acá el podcast del Señor, el caos, el orden que no entendemos. Y, Exactamente. y en este eje aparece en la primera escena algo muy también Piscis Virgo, que es la música. La música es, creo que la música es una de los pilares fundamentales del neptuniano, inverso directo, ¿no? O sea, Ujú, lo vas a ver en la persona que toca un instrumento, o sea, aparentemente toca una melodía que resuena con nosotros, con los demás, pero esa melodía tiene una técnica, hay que desarrollar una técnica, y eso es el polo virginiano, no el polo, sino la cualidad virginiana, la que te permite tener como un método y una perfección sobre aquello que es musical. Entonces ya a partir de ahí es como que yo ya entré en un deslumbre, porque qué bien que se ve todo una escena de violines y el chabón transitando por ahí y un director de escena que estaba enloquecido, lleno de partituras, de técnica, de pura técnica, para que eso sonara en su sueño, digamos, de una manera perfecta, que claro. vuelta, perdón. Como para materializar de alguna manera. Recordemos Exacto, que Virgo es un signo de tierra, y si bien no es la misma forma de expresar la tierra como a Centauro y Capricornio, busca también lo práctico y va al resultado, de alguna manera. sí, Necesita expresar en forma concreta, tangible, material, algo que
le viene dado por esta cuestión ilusoria o más sutil, me gusta la palabra sutil, de Piscis. Exacto. Entonces hay como una búsqueda de esta perfección, de la armonía, de la precisión en esos detalles. Y bueno, ahí continúa con esta escena que también me parece que es la que Es es parte de lo que abre también, o lo que sigue abriendo este en lo mundo que abre la onírico. peli, Claro, claro. tal cual. Em, bueno, nada, sigue un poco el tema sigo comentando un poco el tema de la polaridad también, lo que hablaba de este eje, mejor dicho, del eje Virgo-Piscis. Y otra de las cosas interesantes, me quedé trabada. No, está Otra de bien, las no hay cosas problema. interesantes de Sí. la polaridad, no, es que en línea general lo que sucede es que las personas tienden a polarizarse más a una inversa. Eso quiero aclararlo, porque me Bien. parece que es importante decirlo, que siempre viene la discusión del pisciano, ¿viste? Nunca te pasó esto de que, no, pero Piscis es más ordenado, te dicen, Sí, no, sí. es Piscis y es contador. ¿Por qué es Ujú. esto? Y Mm. básicamente porque es tan desorganizante Neptuno en la vida que provoca este caos, que las personas generalmente tienden como a irse hacia lo más ordenado que puedan. Claro. Entonces el pisciano termina siendo o contador o abogado o algo que tenga una agenda, porque de Una repente si rutina. no siente una rutina, porque si no siente que se diluye. Y era lo que Exactamente. hablábamos un poco antes, ¿no? Sí, Bueno, tal eso es cual. porque yo decía, ¿por qué hay piscianos que son contadores y piscianos que son revolados y fumetas? Y porque está la polaridad en el orden, en el medio, ¿está? Exacto, Eso exacto. es, eso es una parte. Bueno, después hay otra escena más que esa me voló la cabeza, me la voló así, porque yo como geminiana, a mí el lenguaje me parece que lo que veníamos hablando hoy, Elio, con vos, es como Sí. que el lenguaje necesariamente está cambiando o tiene que ir cambiando, tenemos que ir habilitando otro tipo de lenguajes. Ujú. Y hay una escena de una chica explicándole a él, porque el protagonista está buscando determinadas respuestas, en donde Sí. justamente hablan sobre el tema de la comunicación y del lenguaje, Y de las cosas y en un momento intangibles. le dice, exacto, en un momento dice que el lenguaje fue el resultado de nuestro deseo por querer superar el aislamiento. Eso es el primer punto. El lenguaje está dado por Mercurio, ¿sí? El lenguaje, Ujú. la comunicación, es Mercurio. Nosotros hemos entablado un lenguaje para querer superar esto que nos aislaba. Ahora, Ujú. usamos el mismo sistema de símbolos para comunicar todas las cosas, las abstractas e intangibles que experimentamos. Es decir, utilizamos todos el mismo lenguaje para explicar lo que experimentamos. Ujú. Ahora bien, ¿qué es la frustración? ¿Qué es el enojo? ¿Qué es el amor? Y en un momento dice, cuando digo amor, el sonido que sale de mi boca y llega al oído de otra persona viaja por un conducto de su cerebro a través de sus recuerdos de amor o falta de mismo. Y dice que Ujú. entiendo lo que digo. Pero ¿cómo sé si es cierto? Dice ella, ¿no? ¿Cómo sé si realmente me está entendiendo lo que estoy diciendo? Porque hay cosas que son intangibles, inexplicables, es decir, que no tienen una explicación, y ahí aparece la Neptuno. Exacto. ¿Entendés? Ahí aparece Totalmente. Neptuno. ¿Cómo Totalmente. explicamos esto? Y cuando creemos que realmente estamos conectando y que la otra persona nos está entendiendo, a eso le llamamos una comunicación espiritual. Espiritual. Y ese es el punto medio de la polaridad, la comunicación espiritual, ¿no? Lo lleva hacia un medio del polo. Cuando logramos este paso, cuando logramos que la comunicación sea una comunicación en donde conectemos todo, lógica, emoción, y es tan difícil que, obviamente, cuando no sé en qué punto uno puede lograrlo, ¿no? Así que, nada, esa fue otra de las cosas que pude ir viendo dentro de la Esa, peli.
esa escena, sí, coincido con vos. Bueno, esto es algo que también estuvimos hablando antes de empezar con el capítulo, con el episodio, eh, que justamente aparece claramente lo neptuniano y aparece también esta cuestión de lo neptuniano inverso, si se quiere, ¿no? Porque Sí. es cómo a través del lenguaje, cómo a través de Mercurio, Marte y Saturno son maneras de expresar lo opuesto a Neptuno, por decirlo de algún modo, intentando La ser polaridad, claro. práctico. Una Claro, forma de... exacto, dentro de lo que es la polaridad. Aquello Genera que... Sí, tanto caos y tanta distorsión, que la única forma que nosotros tenemos como de salir de eso, pues, o a través del habla de Mercurio, a través de la acción, es decir, me separo, ¿sí? Que ujú, esto es Marte, o a través de, obviamente, Saturno, que sería la realidad. La realidad es saturnina, que es lo sí, contrario, podríamos decir, si llamáramos como contrario, a sí, Neptuno, ¿no? claro, Saturno es la realidad, el material. ahora, lo material, y lo intangible es Neptuno. Entonces, Claro. ah, Perdón, esa es una diferenciación que me parece interesante hacer porque hace un mes, un poco más de un mes, hice la interpretación de una carta natal a un chico con quien seguramente voy a hacer algún otro episodio también de acá de Caos, el orden que no entendemos. Él sabe de biodecodificación. Y hay una qué conexión genial. que yo veo muy Sí, interesante desde la astrología con la biodecodificación, por una cuestión de lo simbólico, lo arquetípico y demás. Y bueno, en aquel momento hablábamos de esto de lo neptuniano y de la realidad. Yo en algún momento le hablé de, no, si te vas a Neptuno, no estás en el mundo real. ¿Qué entendés por realidad? Surge la pregunta. ¿Qué entendés por realidad? ¿Por qué la exacto. realidad es saturnina y no neptuniana? Bueno, acá hay una cuestión de percepción y una cuestión también de conceptos o preconceptos. Y lo que nos pide en un punto Neptuno es esto a lo que vos le querés poner límite, en realidad no tiene límite. ¿Para qué te vas a tanta mente o a querer gastar tanta energía en hacer cosas, y mucho menos a qué le querés dar forma si no hay forma? Si esto es algo que está completamente disuelto. Entonces, tal vez esta diferenciación a la que quería llegar es entre, más que hablar de realidad o ilusión, podemos hablar de aquello que es concreto y tangible, de aquello que es intangible, de aquello Exacto. que existe en Sí. un plano posiblemente espiritual, pero no mental, no de la mente concreta mercurial, sino de una mente que es espiritual, de una mente que es trascendente o trasciende al ego, a la identificación y demás. Era una Igual aclaración que eso quería hacer. Sí. es importante también aclarar, porque por ahí para las personas que están escuchando, que Neptuno no es, por ser un planeta transgeneracional, insisto, no es un planeta fácil de llevar, ¿no? Por eso Para tenemos nada. a personas que evaden su realidad a través de determinadas sustancias, alcohol, drogas, o encerrándose en su habitación y no queriendo salir, o sea que tiene una capa de Neptuno, una capa desde la distorsión puede ser bastante nociva, ¿no? Ujú. Eh, Sin embargo, por eso necesitamos, y es necesario también, no podemos maldecir a Neptuno dentro de lo espiritual, ¿no? Para Porque nada. es el que nos permite de alguna forma, nada, bajar a tierra, esta es tu realidad, y también es el que nos permite tener una responsabilidad sobre lo que estamos haciendo como humanos en el camino, ¿no? Tal cual, es que Eh, perdón, hay dos cosas ahí que me parece interesante rescatar, que justamente, como hablábamos también antes, off the record, como hablábamos antes, lo neptuniano es importante, cumple una función, todos los planetas cumplen una función, pero lo neptuniano tal vez cumple la función de inspirar, de ser una cuestión, exacto, o sea, de generarnos algo
que no es necesariamente una motivación como la podemos entender por aspectos con otros planetas, pero es una cuestión que nos inspira a conectarnos con algo que nos puede hacer trascender, justamente. Hay una cuestión consciente o inconsciente en la humanidad de buscar una trascendencia. Y Y perdón, estaba sí, justo ahí. La, decime. la frase de la chica termina, viste, con esto de la comunicación espiritual, Ujú. dice, puede ser pasajera, pero es casi para lo que vivimos, para Eh, lograr una comunicación espiritual, ¿entendés? O sea, a un exacto. entendimiento que va más allá de la palabra, por más que To- sea a través de la palabra. Totalmente, es que justamente acá estaba viendo la transcripción del guión y para redondearlo, ¿no? Dice, yo pienso que cuando pasa eso y logramos esa conexión, sentimos una sensación casi como de una comunión espiritual. Y esa sensación puede hasta ser pasajera, pero también pienso que es precisamente para eso que vivimos. Y acá también, si bien no es el tema principal de lo que vamos a tratar, eh, esto del para qué vivimos, o mejor dicho, de encontrar en la conexión espiritual el sentido por el cual vivimos, a mí por lo menos me resulta difícil desprenderlo de lo que implica Júpiter, que es la búsqueda del Claro, sentido. claro. Y Júpiter como regente de Pisces, regente antiguo, tradicional de Pisces, con Neptuno, que es el regente moderno de Pisces. Son dos cosas que hay una cuestión de esta búsqueda de sentido a través de la conexión espiritual que podemos conseguir con la ni siquiera con la conceptualización, sino con aquello que no podemos conceptualizar, o que trasciende al concepto de lo que nosotros Sí. queremos comunicar a través de Mercurio. No, no, ni hablar. Bueno, la otra escena que me llama mucho la atención es una escena en donde se está debatiendo, que está los dos hicimos, sí, esto es así, se está Ujú. debatiendo sobre el tema de la reencarnación, ¿no? Sí, Que es uno de los debates que se vive dentro del mundo no solamente religioso, sino también espiritual, ¿no? De qué es lo que uno cree con respecto al alma, qué es lo que pasa con el alma, eso que llamamos alma, ¿no? Entonces, yo les comentaba hace un rato que generalmente todo debate neptuniano directo atrae el polo que quiere explicar racionalmente las cosas. exacto. El polo científico, aquel que baja a tierra, pero también discute, porque acá lo que está en el fondo de la polaridad es cuál es la verdad de una cosa. Y ninguna de las dos es la verdad, ¿sí? Ujú. Cuando está el planeta tan fuerte. Y en un momento la chica, que es muy así, con toda una data e información que es muy precisa, Perdón, hago una pequeña acotación para ubicarnos en el contexto de la peli. Es una escena que transcurre justamente, es una pareja que recién da la sensación de que recién se despiertan. No sé si de una siesta, no importa. Se despiertan, Marte Escorpiana no piensa eso. pongámosle, durmieron plácidamente, cada uno por su lado, no se tocaron, no hicieron nada, chicos. Se portaron muy bien. Mi Bueno, parte escorpiana pensó otra cosa, de verdad. sí, sí, totalmente. Es muy probable que haya sucedido lo otro. Pero no importa, cuestión que están en una cama y están teniendo una conversación bastante profunda para hacer una conversación de cama, pero muy interesante. Y justamente empiezan a debatir acerca de la percepción de la realidad a través de los sueños. Empiezan a conversar acerca de la percepción del tiempo, cómo es que el tiempo transcurre a una velocidad aparente durante el sueño diferente a cómo transcurre en la vida cuando estamos despiertos. Que bueno, recordemos que el título de la película es Waking Life, es despertando a la vida. Acá hay un juego que va más allá también de todo el debate filosófico, es cuál es nuestro nivel de conciencia por el cual nos podemos dar cuenta de la aparente realidad y la realidad, y lo difícil que es encajar todo eso en algo tan neptuniano. Perdón, esa era la acotación que quería hacer de la escena.
No, sí, el tema del tiempo es de Saturno. Tal Saturno, cual. mitológicamente, estamos hablando de Cronos, para la Ujú, mitología grecorromana, es el dios del tiempo. Entonces, bueno, nada, y es la realidad, tiempo, realidad. ujú, Y Neptuno no, o sea que por eso se difumina, hay algo de la difuminación del ujú, tiempo que aparece en el sueño. ¿Tá? ujú, Bueno, en un momento la persona le dice a su compañero que no cree en la reencarnación. Esto me mata la metáfora que tira, porque dice, de alguna manera la reencarnación es una expresión poética, ¿no? Como de lo que es realmente la memoria colectiva. Eso es Entonces, ¿qué es la genial. memoria colectiva? O sea, Ujú, estamos hablando de Neptuno, estamos hablando del inconsciente colectivo, es decir, Neptuno es el planeta, el arquetipo también, el material con el que están hechos los sueños y los arquetipos del inconsciente colectivo. ujú. Entonces, estas memorias colectivas claramente está hablando de Neptuno. Entonces, lo que nos está diciendo básicamente está respondiendo científicamente con algo muy neptuniano también, ¿no? Pero bueno, nada, eso era Claro, una de las... porque es también la búsqueda dentro de eso neptuniano. Me voy a Virgo. Me voy Sí, a porque Virgo para tiene encontrar. data, Claro, necesito entender esto. Necesito poner orden a este caos. claro, ordenó con cuestiones hasta eh, estadísticas. En una frase habla sobre los porcentajes de lo que ha crecido mundialmente la población y cómo eso se puede traducir a las personas que reencarnan, como Ujú. tratando de buscar una explicación y llega a la conclusión de que poéticamente la reencarnación no es más que sumergirnos en esta, o la expresión Memoria colectiva de lo que... colectiva. Tal cual. Exacto. De hecho, tengo acá también parte de la transcripción que voy a intentar leer porque me está costando ya la vista. Eh, dice, el tipo, el hombre, eh, perdón, la mujer es la que dice que leyó hace un tiempo un artículo escrito por un bioquímico en el que hablaba acerca de cómo cuando un miembro de nuestra especie nace, ya tiene un billón de años de memoria en su cerebro. Y es ahí donde heredamos nuestros instintos, ¿no? O sea, de esta memoria colectiva, de esta memoria ancestral, de algo que ya traemos y que ahí ella, desde el punto de vista científico o basándose en un bioquímico, dijo que porque estudió tal cosa, aparentemente hay una cuestión de que sí, evidentemente venimos con esta memoria celular. Y lo que responde el hombre, la pareja, dice, me gusta eso. Es como que hay toda una cosa, una cuestión telepática que está ocurriendo y de la que todos somos parte, ya sea que estemos conscientes de ello o no. Esto también da un poco la explicación a lo que ha pasado a lo largo de la historia, o sea, cómo en lugares completamente diferentes, cuando no existía WhatsApp, no existía Internet, a duras penas existía la paloma mensajera, habían dos científicos, observadores de los astros, o observadores de la física y cómo funciona el mundo, que estaban desarrollando las mismas teorías al mismo tiempo. Y Sí. esto ha pasado a lo largo de la historia. ¿Cómo es posible que dos personas sin referencia entre sí, sin conexión aparente entre sí, estén desarrollando casi en simultáneo lo mismo? Bueno, esto, nada, es una expresión justamente, ¿no? de lo neptuniano, de la cuestión telepática. Esto de la cuestión telepática será motivo O la teoría de de otro claro, episodio. ¿Qué? no, sí, ni hablar. La masa crítica o la teoría del centésimo mono, que es Eh, cómo a partir de cómo se desarrolla eh, una, se muta por ahí una experiencia de un ser, ¿no? Desarrolla ujú, otras habilidades, algo va resonando en esa misma especie en otros lugares del mundo, como el caso del centésimo mono con la papa, no sé si viste esa teoría, no, no que la una tengo. mona peló la papa, le estaban tirando papa con piel, peló la papa e inmediatamente al pelarla la pudo comer y eso empezó a replicarse en otros zoológicos.
que estaban Mm, haciendo el mismo experimento, pero que con la primera ya generó un mirá, nivel de conciencia masivo, que esto fue, y esto nos da y nos habilita a pensar que hay otros niveles de comunicación que tenemos que aprender a lo largo de de la los años, evolución de de la la humanidad, vida, claro, de la evolución de la humanidad, a aprender a expresar, ¿no? tal Eh, cual. hoy con Elio tuvimos así una charla que fue más playera, pero playera en el buen sentido, ¿no? Porque Sí, estábamos pensando justamente en esto de habilitar, de ir habilitándonos o permitiéndonos otro tipo de comunicación. De exactamente. hecho, eh, que es la comunicación que por ahí no nos enseñan en los colegios. Nosotros venimos de un sistema bastante saturnino, Muy. ¿no? Con reglas, normas, sentate, hacé, decí, estudia de Ujú, memoria, ujú. y no nos permiten desarrollar, que recién ahora hay algunos colegios y algunos métodos, otro tipo de comunicación que sea una comunicación como más empática, más intuitiva, o sea, no nos enseñan a ser ni neptunianos ni uranianos en la vida, sino que nos sucede. Claro, y es interesante esto que decís, porque si bien esto también daría para profundizar mucho, y vos la tenés clara en este asunto, eh, el tema de querer equilibrar o de querer, entre comillas, controlar las polaridades, curiosamente la que más fácil, y lo entrecomillo, de equilibrar o balancear es la polaridad plutoniana, porque es aquella que nos lleva entre el poder, en la impotencia y la omnipotencia. Es de la que más conciencia podemos llegar a tener en algún punto, eh, comparándola con las otras, digo, ¿eh? O sea, no digo que sea fácil, no digo ni siquiera No que sé, sea posible no, del todo, no, pero es terrible. Para a aquellos la que la ne- padecemos en algún punto, claro, sabemos que es complicada. La polaridad plutoniana siempre hay asuntos bastante intensos que vienen por de memorias destino, también, digamos, claro. que tiene que ver con el control, con el miedo, con los autos de poder, que uno se ejerce sobre otro, que es Ujú. muy difícil como el equilibrio cuando estás metido en eso. Pues bueno, uno va eligiendo hasta dónde se quiere empantanar, Es lo que oscilando hablábamos en esa hoy. polaridad. Claro, O pero sea, ahí, generalmente, perdón, por eso digo que es dentro de la dificultad que todas las polaridades implican, porque justamente son transpersonales, es algo que está muy profundo en nuestro nivel de conciencia, sí, o mejor dicho, está en un nivel muy profundo de inconsciencia. Y eso nos aparece sí, generalmente proyectado. Lo proyectamos en el otro, y si tenemos la suerte de darnos cuenta, lo podemos ver, y aún así, viéndolo, nos resulta difícil tratar, o nos puede sí, resultar difícil de encontrar ese balance. Pero en el caso de lo plutoniano, como tiene que ver con esto de general, o sea, muy genéricamente hablando, tiene que ver con los juegos de poder, hay métodos terapéuticos, psicoanalíticos, que están un poco más preparados para intentar encontrar balances en esas cuestiones, que tal vez en lo newtoniano es como, ¿cómo vas a querer balancear algo que no podés ni siquiera entender? Es difícil de entender. Eh, Podríamos decir, no te generalmente vadas sí, tanto, sí, no, perdón. no, tratamos de llevarlo, consultas tratamos de llevarlo a un nivel sano de lo neptuniano, tanto de cuando una persona está en una polaridad y está siendo consciente de esa polaridad, como aquella persona que está teniendo una crisis neptuniana, es decir, que está en un tránsito de Neptuno. Claro, Entonces, en esos momentos, hoy justamente estábamos hablando con Helio, de que son momentos que tienen que darse en sistemas bastante contenedores, o sea, que justamente ese tránsito de Neptuno que hace que uno esté como mucho más laxo, mucho más evasivo de la realidad, mucho más desconectado de la realidad, y que puede llevar a conductas a veces autodestructivas, digamos, ya en el caos absoluto. Si ujú, uno tiene una contención, uno puede, esto es la realidad, el que te baja a tierra, uno puede exacto, atravesar eso
y salir bien parado, ¿no? Desde la Correcto. consulta siempre tratamos de llevarlo al mejor nivel de Neptuno, que es que permitir que esa persona pase por la experiencia desde un lugar lo más sano posible, ¿no? Dándoles técnicas de relajación, meditación, pero también habilitando la posibilidad, o sea, que se dé la posibilidad de ser atravesado por la experiencia, porque cuando estamos en una muy neptuniana, cuanto Ujú. más querramos salir de esa, más agotados terminamos, porque esto es lo que tiene un poco Neptuno, que es como el océano que va socavando de a poco, y cuanto más luchás, más te cansás, o sea, cuanto más querés ordenarte, más agotado terminás. Cuanto más Exactamente. querés conectarte, más te estás desconectando de la red. Cuando lo que te Entonces, pide en realidad el mar, lo que te pide es Neptuno es rendirte. dejate, es rendirte, y dejate llevar, permitite fluir, Exacto. porque si te En, resistís, te vas a claro, o drenar. sea, si querés estar tirado en la cama, mirando la tele y comiéndote un pote de helado, mientras sea en un ámbito cuidado, que sepas que hay gente que te va a contener y que te va a decir, no, mira, ya está, listo, hacelo, Tal cual. hacelo, permitítelo. Eh, ¿Querés estar, no sé, mirando 2 días Netflix sin parar? Hacelo, porque realmente lo necesitas, o sea, necesitas de ese momento, Sí, ¿no? y si no, aparece muchas veces, aparece la enfermedad también, como una Sí, expresión neptuniana de evadirse de la realidad. Pero de sí, evadirse de la realidad para volver a ella, en realidad, porque a través del cuerpo, a través de la expresión de una enfermedad, el cuerpo es el que te está diciendo, el cuerpo, o sea, no es exactamente virginiano, pero sistema. claro, como el Sí, el sistema. cuerpo es un sistema. Exacto, a ese punto quería llegar. Te está diciendo, mira, no me diste pelota, así que me vas a dar pelota de Sí, esta manera. Necesitas salirte de ese mundo y volver a conectarte con este otro. Esto también es real. sí. Sí, de hecho, la mayoría de las enfermedades que ocurren cuando pasa Neptuno por las 6, cuando hay Ujú. alguna crisis neptuniana en donde sale Neptuno, se puede ver en la carta por algo, son enfermedades psicosomáticas, enfermedades que por ahí desde lo tradicional no pueden ser abordadas con claridad. O Te sea, dicen que nunca le pega, como que es alérgico, pero no sabemos a qué, ¿viste? Ujú. Entonces ahí aparece la medicina alternativa o las técnicas que son diferentes a lo que es la medicina tradicional, a tratar de mostrarte aquello que no estás pudiendo ver con claridad, ¿no? Que eso es lo que sucede con Neptuno, que de Tal- repente todo es confuso, ¿viste? Hasta el cuerpo está Exactamente, desorganizado. exactamente. Y tiene un vacío Neptuno que también es Perdón. importante abordar, digo, porque a veces lleva a momentos de mucha depresión, ¿no? No solamente de que te comes el cuento uy, la flasheo amor, como ya estábamos hablando, porque Ujú. Neptuno tiene esto como la capacidad de ir captando sensaciones que los demás no captan. Entonces, una de las cosas que suceden más que nada con el romance es que de repente flashean amor de todo, ilusión, se generan imágenes dentro de la persona que no, que no estarían coincidiendo en tiempo y forma con lo que está sucediendo, ¿no? Sí, tal Y, cual, porque se, se- y a se busca veces, una especie de salvación en el otro. exacto. Y yo lo digo porque soy re neptuniana en un montón de cosas, y Sí, digo, sí, y digo que a mí que yo tengo un romance con el laburo, sea, sí, con lo mi que hablábamos trabajo y antes que también. trato de llevarlo para ese lado y decir, bueno, el romance lo tengo por acá, o que me habilito, no sé, mirarme un par de películas románticas, y porque estoy así con esa polaridad bastante activa ahora, de decir, bueno, nada, me miro un par de películas románticas, que bueno, tengo un compañero que me saque y me dice, no, Analia, ya está, pasaron 5 horas, te lloraste todo, va. Esto no Claro, es tu vida, tenés un hijo, tenés tal cosa, ¿entendés? claro, Pero y bueno, qué importante también es justamente el autoconocimiento para darse cuenta también en qué momento nos estamos manifestando, o mejor dicho, estamos expresando alguna de estas tendencias, vamos a llamarlo así, tendencias, más allá si son polaridades o no, de estas tendencias que no son del todo funcionales o que pueden transformarse en algo que es disfuncional
para nuestra existencia más sana, digamos. Y lo importante que es estar rodeado o rodeada de gente que te pueda sacar de ese lugar, que tenga la capacidad no sé si es de entender, pero de empatizar de algún modo. Esto es medio neptuniano también, intentar empatizar. A veces necesitas que te venga una luna en Géminis y te diga, macho, ¿qué te pasa? O una luna en Capricornio y, hey, a ver, activemos. O una luna en Aries que te resuelva. La luna en Aries te empuja directamente. Claro, no te resuelve nada, te dice, resuélvelo. ¿Qué estás haciendo? Claro, ¿qué te pasa? ¿Qué estás Exacto. drogado? Claro. Claro. Exactamente. Entonces, bueno. Pero bueno, sí, es verdad. Bueno, vamos a seguir el... Sí, seguimos. Yo tengo dos escenas, una que es muy cortita y otra que es un poquito más larga, no voy a extenderme mucho, que es, de hecho es, hablando de esto de lo neptuniano, y esto de dejarse llevar por el río, por el flujo de la vida, es una de las primeras escenas que suceden en la película, donde hay una situación que es bastante llamativa, por lo menos, ¿no? El protagonista baja de un, no me acuerdo si era un tren o un autobús, creo que era un tren, y necesita tomarse un taxi o algún otro medio de transporte para llegar a la casa de un amigo. Cuestión que está ahí en la vereda y aparece un coche con forma de bote. Ya eso es una cuestión bastante extraña, llamémosle, bastante particular, pero no es casual el uso del bote. ¿Por qué? Porque el tipo que encarna al conductor toma el rol de marinero. Y al tomar este rol de marinero, lo invita al protagonista a navegar en este camino hacia un destino desconocido, porque el protagonista, el conductor, el marinero, llamémosle, le dice, ¿a dónde vas? No sé, la verdad no sé a dónde voy. Y otro que estaba ahí atrás también, que venía ya en ese autobote, le dice, mira, vas a hacer 3 cuadras para adelante, 2 cuadras para la derecha, y en la no sé qué esquina, te bajas ahí. ¿Y qué hay ahí? No tengo idea, pero eso es lo que va a marcar el curso de tu vida. El destino. El destino, claro. Entonces, tenía, a ver, estaba buscando justamente una frase, que bueno, ya la encontraré, no importa, pero que era básicamente cómo no hay que, o mejor dicho, lo que dice el tipo es, el mar acepta a todos los ríos, algo así decía. Lo tengo ahí por algún lado anotado. El mar no rechaza ningún río. El mar no rechaza ningún río. Entonces es como que todo confluye en ese mismo lugar. Todos vamos a sumergirnos en eso. Y esto también es una expresión bastante neptuniana. Sí, obvio, es la sensación, o mejor dicho, Neptuno viene como a mostrarnos que todos formamos parte de todo, que estamos todos hechos con el mismo material, ¿no? Que es el material de los sueños. Exactamente. Y que justamente hay algo que como que nos trasciende y que nos dice que estamos conectados. Y justamente hablando de conexión, aparece esto de la importancia a veces de los datos, de la información que recibe el personaje dentro de los sueños. O sea, una persona cuando está soñando, esto es interesante de saberlo, está conectando muchas veces con el inconsciente colectivo. Y así se han formado grandes obras literarias soñando, porque cuando se despiertan, cuando uno tiene bien entrenado lo que es el pasaje entre el hemisferio izquierdo, que es de Mercurio, y el hemisferio derecho, que es más de Neptuno, tiene entrenado ese pasaje, puede recibir información, o sea, la información se recuerda, llega, uno es consciente de que está en los sueños y uno traduce lo que soñó en algo, ¿no? Tal cual. Y si me permitís, te cuento lo que te había contado. Sí, cuento contame, me parece excelente. Sí. Que era el año
2001, 2002, yo estaba estudiando el CDC para hacer la carrera de nutrición, y estaba haciendo una materia que era biofísica. Nada, me costó un montón, me costaba un montón. Yo tengo bastante conectado a Neptuno, al Sol. En fin, lo que me pasaba a mí era que yo llegaba a mi casa, llegaba agotada, me iba a dormir, y cuando dormía, resolvía en el sueño los problemas de biofísica. O sea, no los resolvía en clase, los resolvía soñando. Me despertaba a las 3 de la mañana, agarraba la carpeta y me ponía a resolver los problemas de biofísica que no había podido resolver en clase. Mi viejo se levantaba a las 6 y decía, Analia, ¿dormiste? O sea, ¿no dormiste? Claro. Sí, dormí, lo que pasa es que me levanté y mi papá se quedaba como, ¿qué te pasa? Como, sí, resuelvo los problemas soñando, papá. Sí, Bueno, yo muy loco. soy una persona que hace bastante terapia, se lo contaba al psicólogo, el psicólogo me dijo, no, te tenés que anotar lo que soñás, y lo recordás. Sí, empecé a anotar. Con el correr del tiempo, empezaba a soñar un lenguaje, que hablaba un lenguaje, ¿no? O sea, que era muy diferente al lenguaje que hablamos nosotros. De hecho, mi viejo me dijo en ese momento, estudié Esperanto. Mi papá bien virginiano también. Ajá. Estudié Esperanto, y acuariano. O sea, es Claro. Acuario con luna en Virgo, y me dijo eso. Le cuento a mi mamá y le digo, che, mamá, mirá, estoy soñando, y aparte lo venía soñando todos los días, todo el tiempo, que yo hablo un lenguaje, hablo un idioma, en el que no me entienden, pero que yo tengo un mensaje atrás de ese idioma y ese lenguaje, y aparte eran símbolos. Mi mamá me dice, bueno, tan malo no puede ser, ¿no? Claro. El correlato de el entramado de mi historia personal llevó a que yo sea astróloga, y que ese lenguaje sea un lenguaje que yo veía. O sea, que esos símbolos sean un poco el reflejo de lo que yo estaba viendo en los sueños. Yo no sé si es algo de premonición, pero es algo que me conectó con una forma de comunicación totalmente diferente, ¿no? Sin duda. Y que es esto lo que permite a veces Neptuno, que uno conecte con información que por ahí escapa a un nivel de conciencia, ¿no? Y que después cuando lo vive dice, existen grandes personas que se han inspirado en sus sueños a nivel obras, inventos, porque se conectan con una información que es trascendental a la humanidad. Totalmente, vos fijate, aparte usás conceptos que tienen que ver con esta conexión a través de los sueños, para, en definitiva, concretar o materializar cosas, expresar, traer a este mundo real algo que trasciende, algo que es trascendente, que es un poco la función neptuniana, trascender el ego, trascender toda la existencia. Y es súper interesante justamente el tema del lenguaje de lo simbólico. Y aparte viene bien ahora que estamos, hubo varios momentos en el año donde hubo algunas conexiones, algunos aspectos armónicos con Neptuno, particularmente los últimos fueron un poco más bien tensos de Mercurio con Neptuno, y esto es parte de una polaridad muy clara, ¿no? O sea, no entiendo porque, o sea, quiero entender algo mental, lógica y racionalmente que no puedo entender, pero con otros aspectos había una cuestión de lo neptuniano que igual nos decía, seguí confiando, seguí conectándote con eso que necesitas, o mejor dicho, seguí conectándote con eso porque es lo que necesitas para trascender a la parte racional. Que no te dejes porque hay cosas que no hace falta, claro, comprenderlas lógicamente. Totalmente. Ese es el punto, ¿no? Que uno, en esta polaridad, intenta comprender cosas que no tienen lógica. Y que Acá, ni siquiera requieren explicación. Claro, uno tiene que entender que hay partes comunicacionales, que no es que uno no tiene que tener discernimiento. Ese discernimiento no es con la cabeza, no es de la lógica, sino desde la intuición, ¿no? Tal cual. Y el punto es cómo entrenamos una intuición, cómo la entrenamos para saber si eso es fantasía o es intuición, ¿no? Si es inspiración o es evasión. Y para eso es lo que resulta difícil hoy, porque, insisto, no tenemos una escuela que nos diga, que nos
entrene la intuición y nos Sí. permita jugar con ella. Y la conexión espiritual, si se quiere, independientemente de las religiones. Hablo de la espiritualidad como algo diferente a lo que es la religión. Eh, Más allá de que la religión utiliza a la espiritualidad muchas veces, considero que la espiritualidad es un concepto por sí mismo, separado de las religiones. Sí. Y es curioso, me resulta paradójico, que dos personas tan mercuriales como nosotros estemos intentando Tenemos a Neptuno explicar esto. fuerte, ni Tal hablar, cual. ni hablar. Aparte cada uno con su forma, vos sos tipo muy virginiano, ¿no? Sí, Y ahí esa polaridad se nota en la fotografía, por ahí, no en la polaridad, no tenés una polaridad, pero sí tenés un entiendo. eje desarrollado Virgo Piscis, Sí, sí, con sí. la foto y con la técnica, y lo mío con la comunicación, o sea, yo es como que el lenguaje, yo creo que hablo desde que tengo, no sé, ¿no? Dice, lo primero que hiciste fue hablar, fue leer, o sea, para mí siempre fue, pero siempre me llevé mejor con lo metafórico y lo simbólico, o sea, Claro. si bien soy de hablar, creo que el nivel de entendimiento me resuena más lo simbólico que las cosas, o sea, que Sí, palabras, no sé cómo tal- explicar. que las palabras Pero vacías, digamos. Las palabras la, llenas de contenido simbólico. Es también es- paradójico. la función del geminiano creo que es poder traducir con palabras sencillas aquello que para otros por ahí es complejo. Y Sí. me lo tomo como eso, ¿no? O sea, soy geminiana en ese nivel. Como Ujú. que transfiero una información y la bajo desde el lugar más hasta Entendible. juguetón, ¿no? Como que tiro metáforas, tiro cosas, mira, para que vos puedas comparar, que esto también es bien geminiano, ¿no? La Sí, comparación entre varias cosas, cuál es con la que vos te resuena de tu realidad. No te digo, bueno, exacto. a mí me pasó esto, ¿ves? No sé, Claro. soñando soñé que hablaba un idioma que no era. Entonces, ¿a vos no te pasó? Y por ahí ese a vos no te pasó, sí, me pasa. Bueno, esto es esto, ¿ves? Te lo llevo a un Ujú. nivel que para vos sea más fácil de hacer. Tal Pero cual. sí, tengo un mercurio complicado en la carta, más que fuerte, Bueno, yo complicado. conozco tu carta, sé más por Sos lo la que me... única, sos la única persona que la conoce. O sea, Es un el nivel de privilegio amistad para fue mí. porque fue como en la confianza. Ni siquiera mi compañero, nadie sabe mi carta, o sea, nadie. No es Mirá algo vos. que se tiene que dar. No es, o Ok. sea, tratemos de alentar eso, de que la carta, primero que tiene que ser analizada por personas que saben, que empatizan con vos, que, Sí. que puedan sentarse, porque a veces las consultas astrológicas se hacen, y no critico a nadie, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Tienen Pero su forma, a sí, veces te sí. trae una información con un papel o algo, y de verdad la consulta astrológica tiene que ser tomada con seriedad y abordarla con amor, porque es una de las claves para poder comprender todo, digo, ¿no? Ujú. Y por otra parte, esa información es una información tuya, es tu registro, es tu vida, yo siempre digo que es como tu DNI, ¿entendés? Ujú. O sea, Sí. no tenés que ir, o sea, que Si realmente bien, tiene que ser algo que, ¿entendés? sí. Porque hay gente y gente, yo que tengo esta polaridad también plutoniana, hay gente y gente, ¿no? Gente Ujú. que cuando vos decís tu ascendente, por ejemplo, vos sin darte cuenta, la persona yo ya sé, si vos naciste el 12 de junio, me está diciendo que sos ascendente, no sé, en Acuario, yo ya sé a Ujú. la hora que naciste, Claro. ¿entendés? Porque soy astróloga. Y sí. Entonces, obviamente, no me digas tu ascendente, porque esa morada hay que pagarla, ¿entendés? Claro. Porque te está dando toda la rueda. Es que ¿Qué sé yo? Ya sé hay que tu saber luna. bien con quién abrirse, claro. Claro, ¿viste? Y hay veces que hay que dejar que la energía fluya por sí sola y no controlar. Porque esto Ujú. de, ay, ¿me decís tu luna? ¿Para qué quieres saber mi luna? ¿Qué querés saber? ¿Con qué me siento cómoda? ¿Por qué? Que eres re desconfiada la piba, pero es verdad. O Sí, no, sea, pero y aparte más allá de la desconfianza, es como, aunque sepas la carta del otro, ¿qué vas a hacer? Si te toca por destino, ¿qué vas a hacer? Vas a elegir quedarte, vas a elegir irte, Está bien, no sé, es más información y uno elige en base a la información que tiene. Pero también en base a la información que uno tiene puede elegir rendirse ante lo que tenga que ser experimentado. ni hablar. O sea,
Lo importante es justamente que fluya la energía que no estoy pudiendo ver y que me corresponde, que eso sea una experiencia de un aprendizaje lindo y no algo controlado, ¿no? Exacto, Esto y es lo que ahí yo decía, ¿no? tal cual, y ahí está lo lindo, lo que a mí, digamos, una de las cosas que me gusta de la astrología es que no es determinista. Si vos bien dijiste No, que una carta natal puede representar una especie de DNI, el DNI no sos vos. Y volvemos un poco no a esto es de la palabra sí, amor, vibra de una manera, pero ¿cómo sé que la otra persona entiende lo que yo estoy diciendo? claro, Es como volver a sí. eso. Es Eh, energía, o sea, exacto. y también, bueno, otra de las conversaciones que no estaba grabándose, yo decía, uno atraviesa por determinadas experiencias en su vida, que después cuando la ciclicidad, o sea, ya sea porque alguna réplica lunar tuviste y volviste a caer en el mismo patrón, o por alguna experiencia de un ciclo, un tránsito que te lleva, porque viste que todo esto es cíclico, la astrología Ujú. es cíclica, es espiralada, es decir, Espiralada, sí. todo vuelve de alguna forma diferente para que uno pueda eh, Reconocer elevar y el nivel trascender, de claro. trascender ese nivel de experiencia, ¿no? Ujú. Entonces, uno puede ya con unos años de haber transcurrido determinadas experiencias decir, yo me estoy enfrentando a esto, ¿cómo lo enfrento y si lo quiero enfrentar de qué manera? Uno puede en muchos casos, no cuando tiene una experiencia plutoniana como una cuadratura de Plutón, porque ahí, nada, es medio difícil, ¿no? La experiencia que te da es como de miedo, Y dolor. pero de dolor, claro. Entonces no es moco de pavo, digo, estar pasando por eso. Pero sí cuando de repente tenés determinadas proyecciones dentro de tu carta y decís, bueno, no, loco, esto yo ya lo pasé, ya lo viví, ¿no? Por ejemplo, no sé, situaciones que son así intensas, Sí. eh, y decir, como dije yo te apoyé en la puntita del pie, pero acá no me embarro ni el pedo, dije, Claro, ¿entendés? ya, O sea, este camino ya yo lo esto ya lo conozco. viví, claro, Sí, sí, yo esto ya sí, lo viví, embarrate vos si querés, yo no. Eh, totalmente. entonces, bueno, tiene esto un poco de, pará, o sea, ya sabes cuál es el mecanismo que estás viviendo, ya a los 30 y pico de años que tengo yo, ya digo, bueno, no, pará. Aparte tengo como esto de que no miro mi carta, pero de hecho me la hago ver por otra persona porque la subjetividad se pierde, la objetividad se pierde bastante, Sin digo que duda. sí, uno va conociéndose mucho. Así que Sí, bueno, sigamos, no sé sí. si hay, Tengo solamente dos cosas más. Tampoco es la idea que se haga. Esto ya se está sí, haciendo muy muy extenso, largo. pero bueno, ya nosotros sabíamos de antemano que esto iba a pasar. Intentamos Eran hacer 15 minutos, Celio. dijimos, media hora como mucho, no sé cuánto tiempo hay, no me importa, porque creo que lo enriquecedor de esto es cuando se da de una manera así fluida. Hicimos un esquema bastante básico de lo que estamos hablando y después nos dejamos fluir por aquello que tiene que ver con esto de compartir lo que conocemos, lo que interpretamos, que va más allá de si está bien, está mal, si es correcto o incorrecto. Desde mi punto de vista, por lo menos, y creo que Ana coincide conmigo, hay como una gana, un deseo de compartir esto para despertar también el interés en otros, y no solamente despertar el interés, sino eh, para que otro también pueda ver que hay una forma diferente también de autoconocerse. Estamos haciendo un enfoque astrológico de una película que tiene un gran contenido filosófico, donde justamente hablamos, y con esto aprovecho y voy cerrando, hablamos de las polaridades neptuniana, principalmente porque es lo primero que se expresa, y cosas que no hablamos, no mencionamos en este episodio, porque probablemente haya otro, casi seguro que va a haber otro de esta misma película, donde podemos profundizar más en cómo se manifiestan en la película las polaridades plutoniana y uraniana. De hecho, en varios pasajes de la película se expresan las dos en simultáneo. O sea, hay una cuestión de esta cuestión de libertad, de lucha contra el poder establecido, del sistema que te reprime, que te comprime también, Controla.
que Sí, te controla. Exactamente, hablan del control, cómo nos controlan a través de hacernos sentir, esto me pareció muy interesante, nos controlan a través de hacernos sentir poca cosa, a través de hacernos sentir que no somos suficientes, que no somos nada. Eso es, te juego con el miedo saturnino. sí, La restricción está para, te pongo la restricción desde este sistema jerárquico, de este sistema de autoridad, para que vos creas que nunca sos suficiente y que vos tenés que aspirar a algo que es perfecto, que es rígido, tenés que respetar la norma y demás. Plutón, en esta oscilación entre omnipotencia e impotencia, se pueden expresar justamente como aquel que es sumiso por temor a perder su sentido de identidad ante la autoridad, y por otro lado es, la autoridad no sos vos, el poder lo tengo yo, y voy a hacerlo, pues claro. te rompo en 25.000 partes. Eh, ¿Cómo? A través de que de una búsqueda de la libertad, de una búsqueda en algún momento de la película, de esta frase, lo mencionan, de esta búsqueda de la lealtad, de la libertad, la confraternidad, que eso es un aspecto súper iraniano, bajo un lema, Sí, una frase muy cargada de sentido o de significados aparentemente altruistas, positivos y demás, se puede esconder una gran tiranía, por decirlo de alguna sí, manera. tal cual. Exacto. Una de las cosas que plantea la polaridad uraniana es que muchas veces la persona uraniana directa termina siendo tan rígida como una persona saturnal, ¿no? Esta que impone la realidad desde una norma, y la uraniana, con esto de que no quiere obedecer a la norma, se pone tan rígido como aquel que la lleva adelante. Lo que Exacto. tiene de bueno muchas veces esta polaridad es que lleva del utopismo del uraniano directo a bajarlo a tierra. Es Ujú. decir, las mayores creaciones de la creatividad, la tecnología, los inventos, las cuestiones más futuristas, están muy ligadas a veces a las conexiones que se hacen con esta polaridad uraniana, la polaridad uraniana, porque Saturno permite, es más conocido para nosotros, Ujú. eh, permite estructurar aquello que es utópico, ¿no? Permite darle forma y hacerlo tangible, como decía. Eh, Lo que sí, a Exactamente. veces sí, es Y complicado la altura, el bordecito finito, como con Neptuno nos disolvemos, Urano, aparece el miedo, el miedo a disolvernos justamente demasiado. la impermanencia. Somos seres mamíferos, ¿viste? O sea, Ujú. Claro. necesitamos del hogar, de la familia, del límite, de la comprensión, y Urano es lo diferente a todo eso, ¿no? Es lo que nos saca El desapego. aquellos, claro. Lo Así que frío, lo bueno, insustancioso, sí. Y ahí claro, está la dificultad de lo ucraniano, porque en esa supuesta búsqueda de libertad y desapego y demás, se encuentra con un gran dolor de no pertenecer a nada. exacto. Acá tenemos cuando hablamos de uranianos, muchas veces para aquellos que no saben, acá se plantea lo mismo para la persona que es acuariana o ascendente en acuario, o tiene el sol en conexión a Urano, tiene Ujú. esta polaridad muy marcada. Cuando hablo de conexión hablo de una cuadratura o una oposición. Las conexiones blandas generalmente no provocan polaridad, ¿sí? Tal cual. Entonces, por eso tenemos el acuariano, por eso yo hablaba la otra vez, tenemos un nivel de acuarianos que son súper creativos, locos, rebeldes, que salen de la norma, y los Ujú. acuarianos que son súper sensibles, rígidos, que no quieren como trascender el límite porque tienen este miedo de la locura o del permanente o de sí. Entonces estas serían como las polaridades que a veces vemos, la distorsión de una energía, ¿no? Que es Tal tan cual. caótica para una persona que dice, no, al cambio me rehúso, y sin embargo, justamente en ese miedo de no querer cambiar, lo que atrae por destino es que llegue más. Exactamente. No quiero cambiar. Bueno, ok, toma. Bagaje de cambios todos inesperados, Claro, disruptivos, repentinos. ¿Qué vas a hacer con esto, amigo?
Claro, hasta que te das cuenta, ¿viste? O sea, el imprevisto forma parte de tu cotidianidad y Y creo que ahí es donde no te queda otra más que sumergirte en Neptuno. Es dejarte llevar, o sea, te viene el cambio por destino, quieras o no. Y ese cambio por destino, sí, lo que te está diciendo, si bien no es una relación directa, estoy haciendo no, yo no, una asociación sí, un poco por mi cuenta, ¿no? Que es como, ok, no te queda otra más que rendirte a este cambio, a esta inestabilidad que te promueve o que te llama, perdón, que te trae Urano, y un poco para hacerlo es soltate, tenés que dejar ir esto, tenés que dejar permitirte fluir en la inestabilidad. Em, bueno, entonces, acá, parte, para hablar de esto uraniano, justamente parte de esta escena de la que hacía mención hace un rato, decía cómo se puede caer en esta especie de nueva rigidez, ¿no? Dice, yo quiero sí, libertad, eso es lo que quiero, eso es lo que todos deberían querer. Ya está imponiendo desde su sensación, desde su deseo de ser libre, que todos quieran lo mismo. Suena un poco autoritario sí, desde mi punto de vista. exacto, exacto. Y esa Eso es lo que autoridad, es poder. claro, y esa Ujú. autoridad es saturnal. Está el polo opuesto y expresado al mismo tiempo. Entonces, por eso dice, pero depende de todos y de cada uno de nosotros el cortar nuestras ataduras para con la codicia, el odio, la envidia y sí, las inseguridades, porque ese es el principal método de control, el hacernos sentir patéticos, chicos, para que voluntariamente renunciemos a nuestra soberanía como individuos, a nuestra libertad, nuestro destino. Eso es un poco una frase que es más larga, es de un tipo que va con un megáfono desde su coche, no va diciendo compro Cosas heladera, bellas. compro mesa, no, va diciendo, va diciendo otras cuestiones. No, Entonces, no, bueno, total. nada. Y con lo que sí quiero cerrar este primer episodio y vamos a ver qué repercusión tiene, a ver si hacemos una segunda parte de esto. Vamos a hacer muchos episodios de muchas cosas, seguro, o por lo menos me encantaría hacerlo. Eh, que hay una escena que es muy breve, que es sí a la eternidad. Y es un momento en el que el protagonista está sentado con un hombre mayor. Y el hombre mayor le dice, la constante búsqueda es por querer llegar a estar completamente liberado de todo lo negativo, que en realidad es nuestro propio deseo de entrar en la nada misma. Y una vez que hemos dicho sí a este instante, la afirmación en sí misma es algo contagiosa. Estalla y se expande en una cadena de afirmaciones que no conoce límites. El decir sí a un instante significa decir sí a toda la existencia. Esto a mí también me suena como muy netuniano y jupiteriano, o sea, muy pisciano, me suena, eh, en definitiva. Así que, bueno, no sé si te quedó alguna escena ahí por ahí para No, no. mencionar. Yo creo que hemos, hemos tirado mucha info con Mucha respecto info. si tienen la posibilidad de verla, véanla, insisto, tienen que tener una buena búsqueda de sentido, la película abre a determinadas preguntas que son bastante existenciales, digo, ¿no? Eh, Ujú. y que se permitan, digo, cuando Elio me la propone, me dice, vas a quedar dormida por ahí. Yo estaba re feliz de lo que me dijo, Claro. porque claramente tiene unos pasajes que uno por ahí no se pone a pensar, creo que hay también algunas escenas en donde el protagonista habla de que actuamos como hormigas, ¿no? Y Ujú. que a veces no nos permitimos estos encuentros, viste que aparece como en un cruce él con una Con una chica, mujer, que la mujer le dice, con una che, mujer. discúlpame, No ¿podemos quiero tener un ser más contacto humano? hormiga, Claro, claro, quiero ser más hormiga, quiero tener sí. este contacto que trascienda un poco lo cotidiano, viste, de ir manejándome por acá, por allá. Eh, Así que bueno, estas preguntas que nos hacemos también, que muchas veces en el acelere no los hacemos, no lo hacemos. Esta Ujú. película viene como a abrirnos un poco la cabeza
Sí, si te gusta buscar un sentido o entender o tratar de, no sé si sería la palabra entender, porque no sería la palabra. No, yo Simplemente creo, dejarte atravesar por determinadas explicaciones y tratar de buscar la tuya y tratar de, con la que más te resuene y obviamente, mira, de hecho, ¿sabes qué estoy pensando ahora que se me ocurre? Esta película es muy no, Northern Géminis. Eh, porque, ¿a qué quiero ir con esto? Es como, sí, por ahí quisiste decir muy no sur en Sagitario. bueno, ambas en Claro, realidad, porque es como, podés darte la posibilidad de salir de esos sistemas de creencias que vos tenías tan claro. afianzados, pero permitite aprender a ver las cosas de una manera distinta, expandí tu panorama, expandí tu visión de las cosas. Busca Bueno, no, otras, claro, no la visión jupiteriana, sino como la no. mirada. Eh, Permitite la duda, dicen que una de las mejores cosas que nos puede pasar como seres es que nos habilitemos la duda, Tal cual, porque la duda es la que va generando otras respuestas posibles en la vida, ¿no? Y esto es bien exactamente. geminiano, Bien la geminiano. posibilidad de duda, de contradecirnos Ujú. y en la contradicción, nuevas posibilidades. Claro, porque es como una permanente búsqueda de nuevas verdades, que al mismo tiempo no encontramos una que sea fija. Pero bueno, necesitamos esto ¿No? desde un lugar de conciencia, desde un lugar del ego que está, o sea, considero, creo que en algún momento lo hablamos nosotros, el ego está muy bastardeado también. O sea, el ego es necesario para nuestra existencia en este mundo terrenal, en este mundo dual. Sin ego nos No, costaría realmente sobrevivir. moral. Sí, Eh, sí, es- básicamente tenés una tendencia, sí, entonces, es un eh, ¿es un qué, perdón? No, que digo que es un poco lo que pasa cuando estás en un tránsito de Neptuno. Hay que tener Ex- cuidado de no irte de para la el otro pérdida de lado. borde. Claro, te vas Claro, con la... O sea, necesitas un ego definido y tener bordes, sí. que Ahí a está veces también puede ser... lo paradójico. O sea, Neptuno te dice trascender, 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 y del otro lado no podés trascender, salvo cuando te morís. No sé, y es una teoría, una cosa ahí que dejo abierta No, para otro debate. sí. Otro debate, esta película también tiene un debate final porque nos quedamos como, ahí está el spoiler, ¿no? O sea, ¿estaba o Va, no estaba vivo o no estaba? tal cual, tal cual, tal cual, exactamente. ¿Desde qué lugar se plantea? ¿Desde qué lugar se plantea todo esto del mundo de los sueños? De hecho, en un momento dice, y con esto ya termino, Elio, Sí, perdón, sí, en un tranqui, no, no hay momento problema. dice, probablemente a través de una señora que aparece en la tele, ¿no? Que dice Sí. que cuando estamos muertos es un sueño más, ¿no? Es como que la conciencia sigue soñando Ujú. y que la muerte aparentemente es eso, ¿no? Es, Y es un sueño del cual no podés volver a una existencia física en el cuerpo. Algo así decía, creo. exacto, exacto. Sí. Entonces, bueno, nada, y en cuál de todo estamos, ¿viste? O sea, Es la pastilla roja o la pastilla azul de Matrix claro, ¿en también. dónde estamos, Elio? Por eso, bueno, vamos a dejar espacio para hablar de Para otras el escenas de análisis. esta película, porque hay muchas cosas que tienen que ver con la evolución, tienen que ver en algún momento se habla de física cuántica, de lo determinista o lo probabilístico que es la huida, o el libre albedrío, si existe o no, qué tan libres realmente somos. Esta película plantea, como decimos, ¿no? Plantea unos debates filosóficos que vos mencionabas hace un rato. eh, cuál era el objetivo de la película? ¿Cuál era la meta de la película? Dejarte trascender por ella, básicamente. O sea, no es que viene a hacer Habilitarte preguntas, sí. habilitarte las preguntas. Eso creo que es el punto más rescatable. Y Y justamente ahí viene sí, que hay niveles que no tienen lógica. Si podemos aceptar lo no lógico en nuestra vida, ahí va. la Y no esa es una gran respuesta, concreta. Y eso justamente es algo muy interesante para vernos en nuestra propia vida, cómo, desde qué lugar actuamos, desde qué lugar nos movemos, nos relacionamos, sí, desde el lugar de querer entender todo, cuando simplemente hay cosas que mejor
ni siquiera te gastes en Ujú. entender. Porque ni vos, ni la otra persona, ni lo que sea, tiene una explicación que hoy puedas entender. A veces la explicación la encontrás Llega, en tu búsqueda de claro. sentido cuando mirás para atrás. No, o en una O real llega, conexión con el simplemente, alma. tal No, cual. en una real conexión con el alma. Es decir, no desde Ahí lo llega. lógico, y ahí está, sino desde una conexión con uno, que es esta unidad Sí. que Esta el conexión de la que neptuniana. venimos todos. Sí, Claro. O sí, sea, totalmente. no busques respuestas lógicas, no las vas a tener. Las Buscarás respuestas están adentro. adentro tuyo. Exacto. Y esto es un paso de, en un momento también dice, hay que, tipo, me parece que hay que volver al origen más que ir para adelante. Estamos todos pensando para adelante y a veces hay que ir hacia adentro, ¿entendés? Una Hay cosa que, así. exacto, totalmente, totalmente. Y bueno, nada, eso también se puede encarar de muchos aspectos, ¿no? De la astrología, de la historia de la humanidad, de cómo fueron los distintos periodos que nos llevan Sí, al lugar en el que estamos hoy. Eh, para entender cuáles son las energías disponibles, ¿no? O sea, cuando muchas veces hablamos de los tránsitos planetarios, de la luna nueva en cáncer, del otro día que predispone a tales manifestaciones, de qué sé yo, y bueno, no son cosas caprichosas. Tienen, desde nuestro punto de vista, que, bueno, somos astrólogos, le encontramos un sentido. Que no tiene por qué ser el mismo sentido para todo el mundo. Cada uno encuentra no, su forma y está no, perfecto. y cómo se va traduciendo tus experiencias, ¿no? Además, Ese es el tema, lo que más no para todos importante es es igual, cómo vos lo vivas, en definitiva. claro, tal Eh, cual. Así que bueno, Ani, nada, fue Bueno, un placer. Nos fuimos eh, re lejos, pero por más, por más episodios así, donde se den estos debates, estas charlas, estas conversaciones que me parece que pueden ser de gran ayuda o de gran interés para muchas personas. Eh, Creo que está bueno compartir algo que a otros tal vez les resuena también. Así que, bueno, esto fue todo en este primer capítulo, en este primer episodio de Caos, el orden que no entendemos, enfocándonos en una película. Así que eso voy a ir cortando acá. A ver. Ok. Hasta luego.